SER Podcast. Hola, soy Pedro Blanco. Vas a escuchar las 7 de Hoy por Hoy, un repaso a la actualidad del día en 20 minutos. Este es el episodio de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. A las puertas de la Navidad, a medida que aumentan las voces de expertos para limitar o directamente para prescindir de los encuentros o de las celebraciones en familia, seguro que también ha aumentado el número de conocidos suyos que han dado positivo en los últimos días. Quién sabe, quizás sea usted el que ha tenido que confinarse, porque la tendencia en esta ola de la pandemia sigue al alza y lo hace a un ritmo preocupante. En las últimas horas la incidencia ha subido otros 30 puntos, hasta los 472. España se acerca, por tanto, a la Navidad, rozando el riesgo muy alto de incidencia, un umbral en el que ya están 10 comunidades. Y todo indica que los contagios van a seguir yendo a más. Los casos siguen disparados en Navarra o en Euskadi, y la situación en los hospitales, que se parece poco, es verdad, o bastante poco a la de hace un año, pero sin embargo dibuja unas UCI que rozan ya el 14% de ocupación. Enrique García, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Rozar el 14% de ocupación significa que estamos a un punto para que la presión hospitalaria alcance el riesgo alto. Y según el ritmo de los ingresos diarios, todo indica que pasaremos la Navidad con las UCIs en este umbral. Hay 1.300 personas en cuidados intensivos en todo el país. Lo peor, aquí también está en Euskadi. Allí hay 100 personas en la UCI y tenemos que irnos hasta finales de mayo para encontrar una cifra similar. Las consecuencias se están notando, no obstante, en el resto de territorios. En Navarra, por ejemplo, ya se está retrasando las vacaciones de los sanitarios, y en la Comunidad Valenciana, la Sociedad de Medicina Intensiva denuncia que la mayoría de las UCI están ya al 100% de su capacidad. Con esta fotografía, el gobierno sigue apostando por la que ha venido siendo su estrategia estos últimos meses: vacunación y prevención, y sigue descartando medidas adicionales. Lo repitió anoche Pedro Sánchez desde Bruselas. La aparición de una nueva variante, en este caso la variante Omicron, pues hace que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos. Y ahí quiero de nuevo hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad española para que desde la prudencia y también con el asesoramiento de la ciencia sigamos respondiendo, en este caso, no solamente al COVID, sino también a esta nueva variante de Omicron. Para el gobierno ya es suficiente con las vacunas y con la prevención, pero no es lo que piensan en el CAES, que es el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Cuenta hoy el diario La Razón que los técnicos han pedido en un documento limitar en Navidad las reuniones familiares a 6 personas y que estas 6 sean de un núcleo de convivencia estable. Eso en el caso de que un territorio esté en riesgo muy alto. En este umbral, como decíamos, ya hay 10 comunidades. Y una de ellas es Cataluña. La incidencia allí supera los 500 casos. Y en Cataluña, el comité de expertos va a entregar hoy mismo al gobierno una serie de recomendaciones para limitar los contactos sociales. Radio Barcelona, Sergio López, buen día. Buen día. Según ha explicado la presidenta del comité de expertos, Magda Campins, a TV3, van a plantear restricciones que sirvan para evitar interacciones sociales sin poner en riesgo la economía. Por ejemplo, ampliar el certificado COVID a más espacios de los actuales y el retorno al teletrabajo. También recomendarán que se acelere la administración de terceras dosis de las vacunas, sobre todo en los grupos de edad que están ingresando más en los hospitales, las personas de entre 60 y 80 años. Recordemos que estos informes de los expertos no son de obligado cumplimiento, así que habrá que ver si el Govern asume sus recomendaciones. El Gobierno de Canarias ha cambiado su criterio y ahora ha pedido a la justicia que el pasaporte COVID deje de ser voluntario en determinados negocios. Hasta ahora, el dueño de un bar, por ejemplo, decide si lo exige o no, y a cambio tiene un aforo y también un horario más flexible que el que no lo solicita. Y en Baleares, la justicia ha respaldado que los sanitarios tengan que estar vacunados para ir a su puesto de trabajo o realizarse 3 pruebas a la semana. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Dicen los jueces que la obligatoriedad de someter a pruebas diagnósticas al personal no vacunado supone una tenue limitación de los derechos fundamentales, y sostienen que este colectivo tiene una función esencial para la sociedad y está especialmente amenazado por la enfermedad por su contacto con los pacientes. La decisión de no vacunarse es respetable y forma parte de la libertad individual de las personas, dicen los jueces, aunque señalan esa libertad debe conjugarse con el derecho a la vida y salud de los demás, algo que consideran aún más justificado en pandemia y en personal al que le compete especialmente el deber de colaboración. Y la vacunación para los más pequeños sigue en marcha. En unas semanas va a tocar el turno para las dosis de refuerzo a los mayores de 40 años y para aquellos que estén vacunados con la pauta completa de AstraZeneca. Fue lo que aprobó ayer la Comisión de Salud Pública. Y Bruselas quiere anticiparse al escenario al que podemos enfrentarnos en enero. In this context, I'm glad to inform you that the member states have agreed
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaba anoche un nuevo contrato con Pfizer. En el próximo trimestre, Bruselas va a recibir 180 millones de vacunas adaptadas que harían frente a la variante Omicron. Sí, lo anunció la presidenta de la Comisión Europea después de la cumbre en la que los 27 acordaron coordinarse en las restricciones para entrar o salir de los países. El tema estaba encima de la mesa porque Italia y Portugal habían actuado por su cuenta y piden, además de la pauta completa, un test negativo para entrar al país. El resto de estados han acordado mantener el certificado de vacunación, nada de medidas adicionales. Francia, por cierto, anunció ayer que desde el sábado cierra sus fronteras a los turistas británicos. El Reino Unido ha registrado en las últimas horas la cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia. Rozan los 89.000. Y a medida que en ese país aumentan los positivos, también aumenta el grado de escándalo que rodea al primer ministro Johnson. Esta vez por otra fiesta, la prensa británica la ha bautizado como la fiesta de la pizza. Ocurrió en mayo, mientras que el gobierno británico pedía a sus ciudadanos que las reuniones se limitaran a 2 personas. En Downing Street, el primer ministro fue el anfitrión de una cena con una veintena de trabajadores en la que hubo pizza, en la que hubo alcohol, hasta altas horas de la madrugada. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La fiesta tuvo lugar en Downing Street el 15 de mayo del año pasado, un mes después de que el primer ministro abandonara la unidad de cuidados intensivos donde había sido ingresado en estado grave debido al coronavirus. Esa fiesta secreta estuvo organizada por el personal de la residencia oficial. Se sirvió pizza, vino, licores. Unos estaban departiendo en el interior del edificio, otros fuera en el jardín. Johnson estuvo con ellos durante 15 minutos, pero el party acabó bastante tarde. Las normas en aquel momento eran que solo podían reunirse personas de 2 domicilios diferentes al aire libre y a una distancia de 2 metros. Minutos antes de que comenzara esa fiesta, el ministro de Sanidad había anunciado al país la muerte de otras 384 personas por COVID y había pedido a los británicos que permanecieran en casa. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. No ha habido acuerdo en la cumbre europea para fijar una estrategia común que haga frente al aumento del precio de la energía. Hoy, por tercer día consecutivo, uno detrás de otro, 3 esta semana, el precio de la luz está disparado. En España volvemos a tener nuevo récord, 309 euros de media, 7 euros más que ayer. Y es el segundo día en el que sobrepasamos la barrera de los 300 aquí en nuestro país. Y a pesar de la cifra, tenemos en España uno de los precios más bajos de todo el continente. Informa Ladio Mizoso. 309 euros megavatio hora de media, 7 euros más que ayer, nuevo récord, 6 veces más que el viernes equivalente de hace un año. Y aún estará más caro en países como Francia, Alemania o Reino Unido, en que rebasará los 470 euros. Aquí el precio al consumidor en la tarifa regulada va de 12 a 51 céntimos el kilovatio hora. Más de medio euro entre 7 y 8 de la tarde, es récord también, y más del triple que los 15 céntimos de precio máximo hace un año. El presidente Sánchez lleva meses aglutinando apoyos para que Bruselas active una compra conjunta del gas como estrategia para abaratar el precio de la energía. En ese bloque está España, Francia, Italia o Grecia, pero enfrente tienen a países del norte como Polonia o República Checa, que defienden que la subida del precio es algo coyuntural y que por tanto no son necesarias medidas a corto plazo. Lo cierto es que la propuesta que defiende España estuvo en los borradores sobre los que trabajaron ayer los líderes de la cumbre europea. En ese texto se hablaba de un mecanismo voluntario de compras conjuntas de gas en caso de emergencia energética. Pero España quería que el texto fuera más contundente y que reflejara la compra conjunta también cuando se disparen los precios. Este bloque de países intentaron subir la propuesta y al final el borrador quedó en nada. Tras 10 horas de negociaciones, Polonia y República Checa bloquearon el texto. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Bueno, el rechazo total al sistema de venta de emisiones de CO2 ha sido el argumento de Polonia para el bloqueo, y la nuclear como energía con derecho a subvención el de Chequia. Son palabras mayores. Este segundo tema, taxonomía, le llaman en Bruselas, va a defenderlo la Comisión la semana que viene, pero una cosa son las propuestas de las instituciones y otra que el nuevo canciller de un país, Alemania, que cerró sus centrales tras el accidente de Fukushima, se pueda permitir estrenarse aceptando que la energía nuclear tenga trato de verde. O sea que... Efectivamente, ha habido temas que se han cruzado en el debate. Como dice muy bien Pedro Sánchez, el cruce ha impedido esta noche al presidente sacar pecho en sus reivindicaciones, aunque inicialmente parecía que encontrar una solución para España permitiría cerrar la cumbre con consenso. No ha sido así y hay
todavía debate para rato. 7:11, Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse en la mesa de diálogo. Es la quinta vez que lo van a hacer esta semana. Faltan 11 días para que se cumpla el plazo que el Ejecutivo se ha fijado para cerrar la reforma laboral. La ministra de Trabajo quiere que se apruebe en el último Consejo de Ministros del año y el tiempo apremia porque se celebra el día 28. Y de momento hay silencio sobre posibles avances, solo el compromiso de que saldrá antes de que termine el año y mucho trabajo. Yolanda Díaz. Bien, estamos muy animados y como han escuchado ustedes, todo el mundo está trabajando para que exista acuerdo. Por tanto, llevamos desde el 17 de marzo trabajando para, abordar una de las reformas más importantes de nuestro país y creo que los han escuchado. Seguiremos trabajando contrarreloj para que España cumpla con la reforma laboral. Y en materia laboral va a ser simbólica la imagen que veremos hoy con la presentación del primer convenio colectivo en España, el primero en el sector del reparto a domicilio de los riders. Sí, lo han firmado la plataforma Just Eat con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Va a dar cobertura a más de 2.000 trabajadores que dejarán de ser subcontratados y que van a pasar a ser asalariados a todos los efectos. Bueno, pues se va Manuel Castells, va a dejar de ser ministro de Universidades. Anoche, esta madrugada, le preguntaban a Pedro Sánchez en Bruselas sobre la salida de Castells y emplazó a los periodistas a una comparecencia institucional esta mañana antes del Consejo de Ministros. Castells sale del gobierno por motivos personales y le sustituye un hombre fuerte de los comunes. Es Joan Subirats, fue número 2 de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y es persona de máxima confianza de la líder de los comunes. Hace medio año se despedía así de su puesto como teniente de alcalde. No em retiro de la política, no? Em sento molt vinculat al projecte de Barcelona en Comú. No me retiro de la política, trabajaré para reforzar el proyecto de Barcelona en Común. Este es en el espacio de Unidas Podemos dentro del gobierno el mayor movimiento desde que salió Pablo Iglesias. A Castells se le ha criticado su falta de exposición pública, se ha dicho de él que ha sido un verso suelto, que tampoco respondía a Unidas Podemos. Deja el ministerio en plenas negociaciones de la ley más ambiciosa de su departamento, la ley de universidades, que por cierto cuenta con una enorme contestación por parte de profesores y estudiantes. Adela Molina. Manuel Castells se marcha sin culminar la iniciativa legislativa más importante de su ministerio, la nueva ley de universidades, que aún se negocia con los grupos parlamentarios y que, a pesar de los intentos del ministro por conseguir el máximo consenso, ha provocado quejas de rectores, docentes y estudiantes, que incluso convocaron una huelga hace unas semanas, aunque sin mucha repercusión. También deja pendiente el estatuto del personal docente e investigador. Castells ha sido el ministro menos mediático del gobierno, se le ha criticado mucho, de hecho, su poca exposición pública, especialmente durante la pandemia. En sus 2 años al frente de universidades ha sacado adelante algunas reformas importantes, 23 en concreto, según fuentes del ministerio, como la rebaja de tasas universitarias, la ley de convivencia que acabó con el reglamento franquista de disciplina en los campus o el decreto de creación de universidades para mejorar la calidad. Lo que sí salió adelante ayer fue el primer trámite parlamentario para aprobar la ley de formación profesional. Es un paso importante porque en España el 48% de la población activa no tiene reconocidas sus competencias profesionales. Eso es lo que busca esta ley, que también impulsará la FP Dual, lo que combina teoría y práctica en las empresas. Y va a ser la primera ley educativa aprobada sin votos en contra. El PP anunció hace 2 semanas que se iba a abstener, pero finalmente se ha opuesto. Votó en contra. Vox y Esquerra sí se han abstenido. Estuvo anoche la ministra de Educación, Pilar Alegría, en Hora 25, lamentaba el cambio de criterio de los populares. Y lo que sí que les manifiesto que quedan todavía unos meses por delante y ojalá el Partido Popular reflexione y sea capaz de subirse, ¿no?, al consenso y al diálogo que ha quedado más que manifiesto hoy en el Congreso de los Diputados. Y en Madrid, Vox va a votar en contra de los presupuestos de Almeida, que tendrá que apoyarse en el grupo mixto, en el que conforman varios de los concejales del antiguo gobierno de Manuela Carmena. Almeida se queda sin el voto de la ultraderecha, que hasta ahora sí ha ido aprobando las cuentas de los populares. Joan Jimeno, buenos días. Buenos días. Se reunían ayer después de que Almeida insistiera a la ultraderecha durante semanas, pero la conclusión de este encuentro fue el no de Vox y su enmienda a la totalidad de las cuentas. Su portavoz en el ayuntamiento es Javier Ortega Smith. No vale presentarse unas elecciones diciendo el Madrid Central se revertirá, firmar con nosotros un acuerdo y luego hacer lo contrario. Esto es una política rastrera. Decepción y enfado del alcalde Almeida con su socio de investidura. Gracias a que Javier Ortega quiere ir en coche por la Gran Vía, en estos momentos los madrileños perdemos 60 millones de euros. El viaje de Javier Ortega por la Gran Vía en su coche nos cuesta 60 millones de euros a todos los madrileños. He visto taxis más baratos, si le digo la verdad. Es lo que es, en fin.
Ahora Almeida se reunirá con el resto de grupos, aunque la llave de los presupuestos la tienen los 4 concejales escindidos de Más Madrid hace unos meses y reagrupados en el grupo mixto. 4 concejales que pedirán una frenada a la bajada fiscal del PP y que no se cierran tampoco a pactos alternativos con Ciudadanos con el objetivo de aislar a Vox. Y algo más, vamos a fijarnos en Chile. Esta madrugada ha cerrado ya la campaña de las presidenciales, una jornada que coincidió con la noticia de la muerte de la que fue mujer del dictador Pinochet. Fernando Bayo. Lucía Iriar, la poderosa figura que acompañó a Pinochet en los años más duros de la dictadura y también durante el año y medio que el exgeneral pasó bajo arresto domiciliario en Londres pendiente de extradición a España. A pesar de que llevaba años alejada de los focos, su muerte ha sido celebrada por muchos en Chile, donde la noticia coincidía anoche con el cierre de la campaña electoral más polarizada de los últimos años. 2 candidatos se enfrentan por la presidencia este domingo. Chile es y será un país en libertad. El abogado ultraderechista José Antonio Cast, contrario al matrimonio gay, al aborto y a la inmigración. Y el izquierdista Gabriel Boric, que en los últimos días ha perdido buena parte de la ventaja con la que partía en esta segunda vuelta y que parece empatado con su rival de cara al domingo. El próximo presidente chileno tendrá un papel clave en la definición del plebiscito del próximo año, en el que Chile decidirá si aprueba o rechaza su nueva constitución, un texto que incluirá buena parte de las demandas de los colectivos sociales que protagonizaron las protestas violentas de 2019. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.